Muy buenas noches, ¿qué tal todos en casa? Les saluda Héctor Rosales, gracias por acompañarnos en nuestra emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual para este miércoles 28 de abril del 2021. Iniciamos de lleno nuestras informaciones. A pesar de encontrarse en primera línea de riesgo ante los contagios del coronavirus, finalmente los trabajadores de la salud serán vacunados este próximo 3 de mayo. Así lo dio a conocer la vicedictadora y sancionada Rosario Murillo en su alocución de mediodía en los medios voceros del régimen. Murillo aclaró que será la primera etapa con la primera dosis que recibirán los trabajadores de salud y los otros grupos en hospitales departamentales, regionales y nacionales. Que proseguimos, gracias al Creador, la vacunación contra la COVID-19 a partir de la primera semana de mayo, propiamente del día 3, lunes 3. Y vamos a continuar aplicando las primeras dosis a los siguientes grupos: trabajadores de salud en primera línea, trabajadores en primera línea de gobernación, aduana y puesto fronterizo, y personas mayores de 55 años con enfermedades crónicas. Continuamos protegiéndonos, inmunizándonos. A partir del lunes 3, primera semana de mayo, continuamos aplicando esas primeras dosis a los siguientes grupos: primera línea de trabajadores de salud, primera línea de hermanos y hermanas de gobernación, de aduanas y puestos fronterizos. Y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su afán por aparentar una normalidad, lanzó durante Semana Santa un anzuelo a todos los nicaragüenses al promover actividades masivas que provocaban grandes aglomeraciones, y las consecuencias ya están a la vista. Esas actividades irresponsables ya están trayendo consecuencias muy serias en la población, pues aunque el MINSA guarda silencio, médicos independientes señalan que los casos de COVID-19 se están disparando. Ha habido un incremento de casos después de Semana Santa. Se ha notado esto a nivel de los colegios, a nivel de hospitales, a nivel de consulta externa, a nivel de los sectores privados, con la presencia de casos de que se han venido viendo y valorando una vez que ha finalizado Semana Santa, que esto era lo que se deparaba con tanto desborde de la población en lo que es playas, fiestas. La doctora María Luisa Páez, especialista en geriatría, en una entrevista al periodista David Quintana del Boletín Ecológico, refiere que la mayor preocupación de los médicos independientes es que los casos de COVID-19 que se están presentando es en grupos juveniles, que son los que más estuvieron expuestos al contagio por estas aglomeraciones. En este mes, y es lo que más preocupada me tiene, es el grupo juvenil que está presentando COVID y que esto, a su vez, pueden llegar a superar la enfermedad, ¿verdad? Claro que no estás exento que te puedas complicar, pero estos a su vez llevan el virus a su casa y siguen con la cadena de propagación. Entonces es importante de que los jóvenes tomen la conciencia y la responsabilidad social de que el COVID está latente, está presente y que tenemos que cuidarnos todos, sobre todo seguir protegiendo al adulto mayor. Prueba de que los casos están aumentando es que durante la última semana de abril, solo al consultorio de la doctora Páez están llegando alrededor de 5 a 6 pacientes con síntomas de esta pandemia, les informó Héctor Rosales. Un préstamo valorado en $100 millones otorgó el BCE a Nicaragua para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Mientras tanto, la OPS y la OMS entregarán aproximadamente al país material para detectar las variantes del virus. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE por sus siglas en español, entregará $100 millones a la administración Ortega Murillo tras aprobarle la solicitud de un préstamo que justificaron será utilizado para paliar la pandemia. Que su directorio aprobó el financiamiento del crédito para apoyo para la implementación del plan de despliegue de vacunación y atención de la COVID-19 en la República de Nicaragua. El crédito es por un monto de $100 millones. Por otro lado,
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, hará un donativo a nuestro país de material médico para detectar las nuevas cepas del virus que ya causan estragos en naciones latinoamericanas. Nicaragua estará recibiendo en los próximos días material para hacer tamizaje molecular y poder detectar rápidamente variantes de alta preocupación. La red de vigilancia de la OPS trabaja con todos los países de la región para asegurar la identificación oportuna de esa variante, y eso incluye el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud de Nicaragua. Por ahora, en Nicaragua se ha vacunado a personas de la tercera edad y pacientes con enfermedades crónicas. A partir de este 3 de mayo, se inoculará al sector salud, así como a trabajadores de otras instituciones públicas. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más informaciones en esta emisión estelar. En la capital costarricense podrás reencontrarte con nuestra tierra de lagos y volcanes. Aquí podrás degustar de una exquisita cuchara nicaragüense, preparada en las brasas de mi tierra. Te invitamos a probar de estas bondades culinarias en un ambiente familiar que te harán sentirte como en casa, en este terruño que nos vio nacer. Te ofrecemos esos sabores y olores de esta tierra pinolera. Además, encontrarás una variedad de bebidas nacionales y extranjeras, pero sin faltar ese sabor pinolero. Todo en un mismo pedacito, azul y blanco, preparadas en las brasas de mi tierra. Daniel Ortega ha comenzado a liberar a los denominados presos políticos a medida que avanzan las reformas electorales. Algunas organizaciones de estos familiares muestran su esperanza de que los más de 100 presos políticos que todavía se encuentran secuestrados en las cárceles del país puedan ser liberados antes de las elecciones de noviembre próximo. Veamos el siguiente informe de Donaldo Hernández desde Managua para La Voz de América. La reciente excarcelación de 5 opositores nicaragüenses es celebrada por algunos partidos políticos de oposición, quienes esperan que antes de las elecciones presidenciales puedan ser liberados otros 100 activistas que permanecen bajo arresto. Creo que hay que agradecerle a Dios sobre todo el que hayan liberado a los presos de Ometepe y espero que lo continúen haciendo con el resto de los presos, no solamente con los de Ometepe. Sabemos que hay muchos que están injustamente encarcelados. La Unión de Presas y Presos Políticos afirma que las excarcelaciones podrían ser parte de una estrategia del presidente Daniel Ortega. La reciente liberación que han tenido los presos políticos de la isla de Ometepe no necesariamente significa una muestra de buena voluntad de Ortega. Sin embargo, más bien suena como una señal, aparece como una señal de intentar un nuevo diálogo. Según Marlon Fonseca, quien representa a esta organización, la excarcelación de opositores debe ser una de las prioridades ante un eventual diálogo político. Una de las primeras garantías que debería de haber para poder ir a elecciones es que los presos políticos sean liberados. Sin embargo, algunos precandidatos de la oposición ven la posibilidad de lograr la liberación de todos los activistas después de ganarle en las urnas al partido Frente Sandinista. Hay un argumento sólido, si vos querés, a favor de ir a las elecciones, ganarlas y definitivamente liberarlo, ¿verdad? Funcionarios gubernamentales, por su parte, insisten en que Nicaragua no tiene opositores arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. El Ministerio del Trabajo, en voz de su secretario, el sandinista José León Argüello, decretó este sábado 1 de mayo, feriado nacional obligatorio, y el próximo lunes 3 de mayo, asueto con goce de salario para los trabajadores del Estado, esto con la conmemoración del Día de los Trabajadores, el Día Internacional de los Trabajadores. Que el día sábado 1 de mayo del presente año se celebra el Día Internacional de los y las Trabajadoras, fecha de gran trascendencia histórica para el movimiento obrero, que sintetiza la lucha por las reivindicaciones de la clase trabajadora. Este día es feriado nacional obligatorio, con derecho a descanso y salario, para todos los y las trabajadoras del país. Segundo,
Por decisión del presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, y en reconocimiento al esfuerzo de los y las trabajadoras, se decreta el día lunes 3 de mayo del corriente año en compensación asueto con goce de salario para todos los y las trabajadoras del Estado, conforme al artículo 66, párrafo segundo del Código del Trabajo. Los exiliados en Costa Rica ya tienen delegados que integrarán el mecanismo de coordinación entre las diferentes organizaciones que se encuentran en este país y que han trabajado desde hace 6 meses en su construcción. La elección se dio de forma democrática para seleccionar a estos delegados de las 4 áreas de trabajo, entre ellas gremial, sectorial, derechos humanos y política. Su función será de coordinar acciones conjuntas con los delegados de las otras áreas de trabajo para un mismo fin, que es unidad, para contribuir a la solución cívica y pacífica de la grave crisis sociopolítica que enfrenta el pueblo nicaragüense desde abril del 2018. Creo que lo más importante resaltar es que hay una actitud entre todos en que la coordinación entre las diferentes organizaciones en las diferentes áreas de trabajo creo que va a permitir poderle dar un rostro más organizado al exilio. Lo importante aquí no es ver la unidad como simple y llanamente unámonos por unir. Creo que la unidad va muchísimo más allá de juntar a personas. Creo que han sido 6 meses donde se han conocido, donde han compartido, donde han diferido y donde han sido tolerantes de alguna manera, pero yo creo que lo importante es de que la coordinación de las acciones va a llevar al fruto de poder darle al exilio una respuesta muchísimo más. Bueno, y de esta manera finalizamos nuestra emisión estelar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.